Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Como todos los jueves, nos encontramos en el aire de todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos con Ignacio Trucco. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ceci? Muy buenas noches, muy contento de estar en un nuevo programa de Economía de Bolsillo para compartir con todos ustedes y con la audiencia. Con nosotros también el señor Claudio Coronel. Ceci, Igna, ¿cómo están? También muy contento en este día tan caluroso. Contento Llegó el de estar. verano. Hay que resignarse. Y dicen que se viene la lluvia también, pero bueno, acá lluvia contento. No viene mal. No, aparte está lloviendo muy poquito, sí estaría bueno que llueva y supuestamente eso va a traer alivio, pero por los próximos días va a estar caluroso, así que mañana voy a salir de chomba, no voy a cometer el error que cometí hoy, que volví todo transpirado. Bueno, así sea, que salga mejor mañana. Hoy no está con nosotros Gaby Weidman, es un faltazo con aviso, lo vamos a extrañar, pero bueno, ya lo tendremos por supuesto con nosotros el jueves que viene. Vamos a tener invitados, entrevistas, nos quedamos en el aire de la UNER hasta las 21:30. Si les parece, chicos, comentamos presentando ya un poco los temas que trajimos para esta noche. Igna. Sí, hoy a la tarde, hoy al mediodía, a la 1 del mediodía, el FMI publicó las perspectivas económicas regionales para América Latina y el Caribe. Y bueno, hay datos muy interesantes que vale la pena analizar en profundidad, así que vamos a hablar un poco de este informe del FMI. Sí, hay que seguirlo de cerca eso porque tiene que ver mucho con nuestros destinos. Seguro. Claudio, ¿qué trajiste? Bueno, nos había quedado un poco pendiente del programa anterior que estuvimos con muchísimo contenido, la verdad quedamos afuera Igna y yo, pero valió la pena. Vamos a comentar la inflación, acumulamos más datos, salió también el dato de la inflación mayorista, vamos a conversar esto que es un tema de agenda y cada vez es más agenda me parece. Vamos a conversar los datos que hay del minorista, del mayorista, a comentar un poquito el tema de las medidas que están tomando por estos días y bueno, y tratar de hacer alguna reflexión, alguna interpretación del problema inflacionario en Argentina, como para que quizá lo discutamos acá también en el piso, a ver qué percepción tenemos nosotros del problema también. Sí, un tema que se está hablando en todos lados estos días con las nuevas medidas y también con los fantasmas que se generan y los medios masivos contribuyen mucho en eso, ¿no? Con los fantasmas de va a haber desabastecimiento. Mi mamá, por ejemplo, que quiere ir al supermercado a comprar cosas por las dudas después no haya. No sé qué han percibido ustedes de eso. Yo no lo noté, pero sí, no me sorprendería de que aparezcan ese tipo de operaciones. No obstante, me parece que es poco probable que haya desabastecimiento, al menos en el corto plazo. Uno no puede ir viendo, ¿no? Es difícil que lo haya, aparte no sé si están dadas las condiciones para que las empresas tomen una medida de esas características, pero sí creo que tiene que ver también con la formación de los precios, cómo esto termina impactando también en la reacción de las personas. No digo que porque las personas vayan a ir a comprar al súper los precios van a subir, pues sería convalidar algo que no necesariamente ocurre. Sí, digamos, llegado a fin de año, generan ciertos sectores también que presionen con la demanda de dólares, porque cuando hay inflación sabemos también hay expectativas evaluatorias. Yo creo que son momentos difíciles. Yo creo que se están haciendo muchas declaraciones cruzadas que no son acertadas en un momento como este, a más plenas elecciones. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Ojalá tengamos unos meses más tranquilos. Yo no creo que, adelanto, pero no creo que esto solucione el problema inflacionario, pero que hay que tomar medidas porque los sectores marginales la están pasando feo
creo que hay que tomar. No, además me parece que también hay un contexto electoral, digamos, eso hay que entenderlo y leer las declaraciones tanto de los empresarios como del gobierno en el clima del debate electoral, y probablemente la tensión siga hasta el día antes de las elecciones y a partir de ahí haya otro tipo de diálogo. No me parece que estemos en una situación en la que Argentina esté al límite, digamos, de una crisis económica como la que pudo haber vivido, qué sé yo, Chile en los 70, ¿no? Con esos famosos, en el 73, con el desabastecimiento, o nosotros en la hiperinflación. No es ese el contexto. Es un momento, sí, de tensión, por supuesto, pero las economías modernas están acostumbradas a vivir bajo tensión. Sí, coincido, Ignacio, en que no parece ser un escenario así, pero por eso también está bueno tratarlo y decirlo, porque se ha agitado mucho en distintos programas de radio, de tele, con respecto a la posibilidad de un desabastecimiento, se escucha bastante, así que está bueno plantearlo y llevar tranquilidad al respecto, ¿no? Además, si ahí ocurre algo por el estilo, nos vamos a dar cuenta, es decir, no hace falta que te lo transmitan por televisión o radio, vamos a percibirlo, digamos, concretamente y no vas a poder hacer demasiado al respecto, así que siéntate y disfrútalo, digamos, ¿no? Está bien. Estamos en Economía de Bolsillo, ya estamos en comunicación con el primer invitado de esta noche. Se trata de Andrés López. Andrés es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y docente de Desarrollo Económico de la Universidad de Buenos Aires. Y Andrés fue quien coordinó la investigación encargada por el Ministerio de Desarrollo Productivo en relación al mercado del cannabis. Buenas noches, Andrés. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, a ver, Andrés? Buenas te noches. Escuchamos bajito. Si te podés acercar un poco más al micrófono. Puedo hablar más fuerte porque estoy con auriculares. Ahí se escucha mejor. Perfecto, mejor. Se escucha perfecto, sí. Ok. Andrés, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos, por dedicarnos un rato para hablar de este tema tan interesante que es el cannabis como un producto, ¿no? Un producto de la economía de mercado, de la economía legal, que se está discutiendo hace mucho en el mundo, que hay avances en muchos países y que Argentina también parece tener una cultura desarrollada en ese sentido, ¿no? Ciertos avances culturales e incluso comerciales, pero que es un tema espinoso, difícil. ¿Cómo es que se trata este tema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo productivo? Bueno, mira, a ver, en este momento lo que se está discutiendo, que fue la ley que recibió media sanción en el Senado, es acerca de la legalización del cannabis para uso medicinal y también para otros usos, porque a veces pareciera que el cannabis solo tiene el uso recreacional o ahora se usa la palabra uso adulto, porque la recreacional quizás da la idea de, no sé, una idea un poco... Para adolescentes. Sí, claro. Entonces, la idea en Estados Unidos y en los países anglosajones se habla de uso adulto y acá crecientemente también, pero la ley no cubre el uso adulto, se cubre uso de cannabis medicinal y también abre el espacio para el uso de cannabis a otras aplicaciones que no son medicinales ni adultas, sino industriales, tipo textiles, alimentos, bioplásticos, en fin, una serie de cosas de potenciales aplicaciones del cannabis. De hecho, Argentina produjo cáñamo, que es una variedad de cannabis con muy poca, casi sin psicoactividad, hasta los años 70 había una fábrica en la provincia de Buenos Aires y producía cáñamo con files textiles, ¿no? Claro. Entonces, digamos que acá lo que se trata de hacer es, por un lado, primero convertir, porque hoy en día, yo estuve en la Expo Cannabis, por ejemplo, el otro día, y se vendían por todos lados aceites de cannabis, ustedes los pueden encontrar en un mercado libre o cualquier lado, todo eso es ilegal. ¿Qué quiere decir ilegal? No tiene autorización de nadie, o sea, hoy en día esos productos se venden, hay una tolerancia, pero uno compra aceite de cannabis porque tiene un dolor o no sé, o está ansioso, lo que fuera. Ustedes confían en que eso tiene cannabis y no aceite de oliva o no sé, o espárragos, ¿no? O sea, no hay nadie que certifique, como hace la ANMAT con los productos legales, que eso
tiene la composición que dice tener, fue hecho con buenas prácticas, etcétera. Entonces, lo primero que se hace es poner ese mercado que hoy es gris, digamos, para no decir que es, ¿no? Gris, porque en un mercado difuso, legal y controlado, lo cual permite dos cosas. Primero, que los usuarios sepan qué consumen. Segundo, habilita que esos negocios que hoy son grises sean negocios legales, escalen, porque aparte hay más gente quizás que si va a encontrar en la farmacia, ¿no? Así como encuentra ginseng o valeriana o qué sé yo, encuentra aceite o cremas de cannabis, lo compra. Y por supuesto está también la posibilidad de desarrollar una industria exportadora, que no va a ocurrir mañana a la mañana, porque digamos, hay que generar todo un circuito de certificación, es un producto sensible, digamos, ¿no? Entonces, habilita todo eso, ¿no? Básicamente, y de hecho ya hay una empresa en Jujuy, del estado de la provincia de Jujuy, produciendo cannabis, y otras también de empresas algunas otras provincias tienen empresas, y también hay, por supuesto, el laboratorio público de Santa Fe también. Claro, hay inversores privados también, o sea que esto va a abrir el juego, digamos, para el cannabis medicinal en sus distintas variantes y también para otro tipo de usos de cannabis. Y el uso del cannabis adulto, ojalá, en mi perspectiva, algún día se discuta, primero que aprueben esta ley, porque en diputados todavía no fue aprobada y... En fin. Andrés, una pregunta, justo hablabas de la industrialización. Estas empresas, estos pequeños proyectos que están empezando a funcionar, ¿el cannabis lo importa? ¿Hay producción local? ¿Cómo viene la parte de la planta, digamos? A ver, hasta donde yo entiendo, por un lado está, la única empresa formal que tiene licencias para cultivar cannabis es Canaba, la empresa de la provincia de Jujuy. Hay otras que han pedido licencias y se autorizarán, en fin, a gran escala, ¿no? Estoy hablando. Las semillas de Canaba, hasta donde yo sé, son importadas. Y luego la planta se cultiva acá. Pero el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, abrió un registro de semillas canábicas que, por supuesto, yo no sé exactamente cómo lo van a resolver. En Colombia hubo una amnistía. Yo digo, llevo una semilla de cannabis acá al Instituto de Semillas y me van a decir, ¿usted dónde la sacó esto? Porque hasta ahora es ilegal cultivar esa semilla, ¿no? Entonces, no, producto de un delito previo. Así que hay como, en Colombia, por ejemplo, se resolvió tipo, bueno, no te voy a preguntar. Eso para empezar a usar semillas locales, porque efectivamente hay desarrollos locales en genética de cannabis. Luego, después está todo el mundo del autocultivo. La ley habilita el autocultivo y yo creo realmente todas esas empresas que hoy hacen cannabis, aceite de cannabis, lo deben comprar a productores, no digamos en condiciones subterráneas, o debe ser producto de autocultivo, ¿no? Porque también son cantidades pequeñas, ¿no? Que no es que estamos hablando de un montón de hectáreas. Andrés, ¿tiene Argentina ventajas comparativas para la exportación de cannabis? En la etapa primaria yo creo que no. Quiero decir, porque, digamos, por supuesto hay una cadena de valor, ¿no? Entonces vos exportás biomasa o flores o derivados, etcétera. Por lo que nosotros sabemos del tema, es una industria que recién está arrancando en todo el planeta, o sea que digo, no es como la industria automotriz que uno tiene cierta claridad de quién produce autos, quién no, porque a priori especializarse en la etapa primaria, más allá de cualquier cuestión más tradicional de si exportar materias primas o no, acá parece poco, no parece muy atractivo, porque va a haber países como Colombia, países que tienen más horas de luz solar, costos más bajos, que probablemente sean más competitivos que Argentina. A priori, habría que ver. Pero no, creo que más bien el negocio está en exportar con algún valor agregado y donde los costos puramente primarios no pesen tanto, porque, de vuelta, la Argentina quizás en el norte tiene algunas... más al norte, alguna potencialidad de competir, pero me parece que va a haber localizaciones de más bajo costo. Eso es lo que recogimos incluso hablando con expertos internacionales cuando hicimos la investigación. Bueno, ¿qué lugar puede tener la Argentina? Y va a haber, no sé, imagínate en Jamaica produciendo cannabis, digamos, va a estar... Es más cerca de los mercados del norte, tiene un clima más favorable, los costos laborales son menores, en fin, hay una serie de ventajas.
Andrés. En cambio, sí puede exportar productos derivados o quizás flores, etcétera, pero para algún nicho de mercado que requiera algún tipo de, no sé, de diferenciación, pero no volumen. Pensando en el primer eslabón de la cadena, ¿no? En el cultivo, ¿en qué escala se puede hacer? Y la pregunta también apunta hacia ahí, también hay una posibilidad de generación de empleo, de generación de trabajo, porque uno no se imagina que se vaya a cosechar una flor como se cosecha con una cosechadora el maíz, la soja, etcétera. Bueno, hay estudios de Colombia, que son los únicos que conozco, que por cada hectárea cultivada de cannabis outdoor, porque saben que el cannabis se puede hacer a campo, o se puede hacer en invernaderos, o se puede hacer en lo que se llama indoor, ahí que, por otro lado, ha habido un boom de ventas de indoor porque un montón de gente en la pandemia se puso a cultivar cannabis en su casa, y si no querés que... No, pero eso para fines adultos, ¿no? Digamos, y también en unas condiciones, por supuesto, grises. Pero vuelvo, digo, si hablamos de cannabis outdoor, que es lo que hace Canava, por ejemplo, que creo que es básicamente todo a campo, un dato de Colombia decía que se generan 17 puestos de trabajo por hectárea cultivada. O sea que es una industria bastante trabajo intensiva, efectivamente. Andrés, y cuando ustedes estudiaron el tema, estos nichos que vos de mercados que estabas hablando, ¿Argentina tiene alguna potencialidad? ¿Vieron alguna experiencia previa? En particular, digamos, considerando que han aparecido como incluso expertos canábicos en los medios de comunicación, y uno ve también casas de tratamiento de cannabis, esos grow que aparecen, que yo no sé muy bien cómo es que funcionan. Pero ¿vieron así potencialidades técnicas o de diferenciación en Argentina? Bueno, yo creo que ahí, el mercado que está ahí es el aceite que tiene el tratamiento de la epilepsia refractaria, que es el que fue aprobado primero por la ley de 2017, y luego probablemente un mercado más... yo en eso no soy experto técnico, ¿no? Digamos, en las propiedades medicinales de diversas formas de cannabis, de aceite, pero está el aceite de cannabis que la gente hoy compra, como decía, en condiciones grises, y que lo toma para dormir o para, no sé, como algún... lo que entra en la categoría de fitoterápico, ¿no? Como decía yo antes, vas y compras valeriana y te dice que vas a dormir, pero no hay un prospecto firmado por un laboratorio que te asegura que, ¿no? Digamos que hicieron pruebas en 80.000 personas y es más... es una categoría más light, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que hay que, como en todo negocio nuevo, va a haber un boom de entrada, probablemente, y distintas propuestas de negocio, y luego algunas morirán y otras sobrevivirán, como cualquier industria nueva, y en donde nadie se irá probando, porque luego, digamos, hay... qué sé yo, por ejemplo, hay una cerveza que creo que está en el mercado con aroma a cannabis. Claro. No tiene el aroma nomás, se le puede extraer el aroma. No tiene, digamos, no está hecha con cannabis, la composición no tiene cannabis, sino que le agregas el aroma. Si te gusta tomar cerveza con gusto a cannabis, ¿no? Digamos, con olor a cannabis. Eso está la yerba uruguaya. Hay una yerba uruguaya. La marca. Sí. A mí no me gusta no soy amante del mate, pero la he probado por curiosidad, no le encontré ninguna diferencia con nada, pero uno la consume. Entonces quiere decir que se va a ir probando esas cosas. Yo estuve si uno va a Europa, qué sé yo, estuve antes de la pandemia visitando a mi hija en Barcelona, y me llevó a un negocio donde vendían productos canábicos, era un negocio boutique donde había jabones, cremas, etcétera, para un mercado high-end, digamos, que está dispuesto a pagar por productos con un lindo empaque, etcétera. Bueno, ¿qué es eso? Jabón de cannabis, jabón con aloe vera, no sé, digo, va a depender de... Es decir, puede haber múltiples usos y cada uno va a ir probando, ¿no? Digamos, qué el mercado acepta, no acepta, pero luego también
va a depender mucho de qué pase con la investigación clínica. En el mundo hay muchos ensayos clínicos, en Estados Unidos fundamentalmente, que es donde se cocina de algún modo el grueso del negocio farmacéutico, buscando nuevas aplicaciones del cannabis, ¿no? Entonces, a medida que se compruebe más rigurosamente que el cannabis tiene aplicaciones más allá de epilepsia refractaria y también está aprobado para ciertas formas de esclerosis múltiple, otro producto canábico, eso va a generar, ahí sí, otro impulso a la demanda, porque es el mercado, digamos, puede reemplazar otro tipo de medicamentos, y ahí sí eso puede venir un impulso para el mercado grande. Y luego, todo esto que decía antes, por ejemplo, dicen de vuelta, que por ejemplo el aceite de cannabis, pero no el aceite ahora el medicinal, sino aceite como si dijéramos aceite de maíz o de girasol para la mesa, tiene grandes propiedades proteicas. Si esto se comprueba, tal vez estemos tomando ensalada con aceite de cannabis y no con aceite de girasol. En fin, es un mundo que se abre, porque era un producto muy restringido, donde de repente dicen, bueno, a ver, veamos qué se puede hacer con esto, y la ventaja que tiene es que se puede usar toda la planta. No solo, porque lo que se usa para el cannabis medicinal o para el cannabis adulto son las flores, que tienen los cannabinoides psicoactivos o no psicoactivos, pero se usa las semillas, el tallo, en fin, las hojas. La planta se puede usar de manera integral, e incluso, como decía, los aromas, por ejemplo. Andrés, y en relación a los otros usos médicos, no el aceite, sino de otro tipo de medicamentos, medicamentos más elaborados, Argentina, ¿cómo ves las capacidades técnicas, industriales, empresariales para otro tipo de producción? Bueno, ahí Argentina tiene una industria farmacéutica local de larga tradición, pero esa industria siempre ha generado, básicamente, salvo alguna excepción, ha hecho investigación, ha hecho desarrollos de lo que se llaman genéricos, ¿no? Digamos, patentes vencidas que, se empiezan a producir localmente una vez que se expira la patente, y ha trabajado más bien base a la copia, aunque hay algunas empresas más recientemente que han hecho desarrollos más originales en el campo de la biotecnología, etcétera. Las capacidades están, el problema está que después sale mucho dinero, es decir, llevar incluso puedo decir, bueno, tengo una patente, descubrí esto, ahora después tengo que hacer todo el proceso de ensayos clínicos, tener la capacidad de producción. Eso ahí Argentina tiene la desventaja no tanto en quizás el conocimiento tecnológico, sino en todo lo que viene después, ¿no? En producir, en distribuir, en invertir para hacer los ensayos clínicos, pero puede haber espacios, por ejemplo, para alianzas ahí, en fin, hay mucha gente. El CONICET, hay una red de investigación en cannabis que nuclea un montón de universidades, expertos, centros de investigación, o sea que está ahora. Yo, por ejemplo, hablamos con algunas empresas farmacéuticas argentinas, no voy a decir nombre, ¿no? Pero, ¿y ustedes están pensando en meterse en el negocio del cannabis? No, por ahora no. Los actores tradicionales no están en eso. Tal vez puede influir también alguna cuestión de reputación. Bueno, todavía es medio dudoso, ¿no? De hecho, a mí hay colegas, ¿no? Con gente que me mira con cara rara, ¿no? Pero vos investigabas temas serios, ahora ¿por qué estás con esto, no? Digamos, como decir, no sé, hay una cierta como... Todavía parece que algunos sectores de la sociedad, el prejuicio todavía anda por ahí. Todavía es tabú. Sí. Andrés, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. La verdad es que son temas apasionantes para explorar, ¿no? La formación de nuevos mercados, la creación de nuevos productos, la incorporación de lo que antes estaba más allá de lo legal al mundo de lo legal, y el significado que tiene en términos socioeconómicos. Así que muy interesante, y esperaremos nuevos resultados. Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias a vos. Era Andrés López en Economía de Bolsillo. Vamos a la primera pausa de esta noche y enseguida volvemos por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Federico De Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. AGDU, Asociación Gremial de Docentes Universitarios. Por un mejor salario, por una mejor educación, por una mejor universidad. Afiliate. Defendamos juntos la Universidad Nacional de Entre Ríos. Afiliate. En Paraná, Carbón 936, teléfono 423-2048. Búscanos en internet y en Facebook. Defendamos juntos los derechos de los docentes de la universidad. AGDU Entre Ríos, CONADU. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque soñamos con la misma provincia, estamos juntos. Es Confrigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a tu voto estamos en las elecciones generales. Seguí acompañándonos para conquistar una banca que pelee por un salario mínimo de 100.000 pesos, siempre junto a los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBT. Federico De Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Algunas razones para hacerte el test de VIH. Porque la infección por VIH puede ser asintomática y el test es la única forma de detectarla. Puedes hacerlo sin orden médica, sin necesidad de estar en ayunas y no hace falta que seas mayor de edad. Si te da positivo, podés empezar el tratamiento de manera oportuna. Es gratuito, confidencial y lo haces en hospitales o centros de salud de todo el país. 0800-333-3444. Ministerio de Salud de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quiero invitarte a volver a creer que podemos estar mejor, que vayamos para adelante. Lucía Barisco, diputada nacional, Adelante Entre Ríos. Programación 2021 en Radio UNER. Tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 10, la mañana de la radio de la universidad suena a 3 bandas. En simultáneo desde nuestras 3 emisoras en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, juntas para analizar la realidad con perspectiva universitaria a través de un importante equipo de profesionales. Lunes a viernes, 10 de la mañana. A 3 bandas, por Radio UNER. por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque soñamos con la misma provincia, estamos juntos. Es Confrigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahora es el momento de Claudio Coronel, quien nos va a hablar del tema que está en boca de todos y todas, la inflación y las nuevas medidas que intentan controlar los precios. Cuando no está en boca de todos, o en bolsillo de todos, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a estar hablando de un tema que nos tiene a los argentinos, la verdad, en un suplicio. Podríamos decirle que no le podemos encontrar la vuelta. Se frenó artificialmente en los 90, pero seguimos con el mismo problema. Sí, efectivamente, la semana pasada, que no lo pudimos comentar, salió el dato de la inflación arriba del 3%, cosa que obviamente dio la nota porque veníamos unos 3-4 meses donde el índice de inflación mostraba una desaceleración, una tibia desaceleración. Nos seguíamos en promedio del 3%, pero parecía que después que rompimos el piso del 3%, parecía de que se iba a encontrar. Se iba a mantener esta desaceleración. ¿Qué pasó? El dato que salió ahora, salió luego de que incluso el flamante nuevo secretario
de Comercio Interior anunciara las medidas, ¿no? Porque ya sabían de este dato, entonces salieron antes a decir vamos a controlar esta situación. Bueno, salió el dato por encima del 3%, y esta situación, por supuesto, trajo críticas, comentarios de todo tipo respecto de que, bueno, que al final era mentira lo de la desaceleración que se estaba viniendo, que esto era consecuencia de la emisión monetaria del 2020. Pero bueno, a ver, en lo que es, por ejemplo, la región pampeana, el dato fue del 3,4%, ¿no? O sea, que es donde estamos nosotros, un punto alto. Pero cuando uno entra a mirar, yo no voy a defender, pero la situación, claro, para eso están los funcionarios, pero sí me parece interesante comentar un poquito la composición de esos incrementos. Uno de los que más incrementó fue vestimenta, bueno, todo lo que es calzado e indumentaria, ¿no? Pero el fenómeno vestimenta es un incremento que habitualmente en estos meses aparece, es un salto estacional, saltó un 6%, o sea, no saltó un 1, un 2, esa es la cuestión. Pero cuando uno mira los datos de la inflación, sí, efectivamente tuvo un incremento, aparte de vestimenta, muy alto, pero ese salto, que fue muy importante y que empujó bastante, es estacional, ¿sí? También el dato, digamos, de alimentos estuvo por debajo del 3%, pero también tuvo un incremento respecto a lo que era el mes anterior. Después otro que subió y que subió mucho es el de bebidas alcohólicas, y la parte de tabacos también subió bastante, y que esos fueron, digamos, algunos de los puntos dentro de, recordemos a la gente que la inflación es un promedio de ponderado, digamos, es decir, donde pesa dentro del índice aquellos bienes de consumo que representan más el consumo de los argentinos, o representaría, digamos, porque digamos el ponderador que se usa es de la última encuesta de gasto de hogares, creo que es del 2005, ya no sé si nos representa tanto, pero bueno, en definitiva el dato muestra que dentro de todo ese combo de precios que representan el consumo de los argentinos, lo que es alimento, que es el que más pesa, creció por debajo del promedio, pero igual 2,9 es alto, es muy alto. Y sí creció mucho vestimenta. Entonces, en realidad, esa aceleración de los precios no es tanto. Podríamos decir que no es que se revirtió la tendencia. Yo no arriesgaría a decir que la tendencia se revirtió, que volvemos a rebotar, pero estos meses en general, digamos, la inflación como que pega una aceleración, ya pasó en el año pasado, en el 2020, pero bueno, también dentro de la composición de estos precios tenemos un importante incremento de lo que son sectores que venían postergados, como la parte vinculadas al turismo, vinculada a restaurantes y ciertos servicios que estuvieron bastante restringidos, y por supuesto, si están restringidos no hay, o no tenés precio o no tenés las condiciones, o sea, el mercado no te convalida ese incremento de precios, no hay demanda que te permite incrementar precios. Y claro, esos sectores ahora que se empezaron a habilitar ciertas cosas, comenzaron a reactivar y comenzaron a mostrar precios, a incrementar precios, a recuperar márgenes perdidos, empezar a pagar deuda. Entonces, de alguna manera, tienen incrementados sus costos, no solo laborales ni de los que forman el funcionamiento, sino también costos financieros. Pero además de eso, tenemos incrementos por el lado de la salud. Recuerden que hace unos meses se acordó, esto es lo que llaman los precios regulados, los que están, digamos, o tienen una carga impositiva importante o están controlados directamente por el Estado. Estos, como los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, o la luz, el gas, etcétera, lo que es salud ya se sabía que iba a incrementarse, se autorizaron incrementos bastante importantes, pero bueno, explican un poco el salto que tenemos hoy. Tiene que ver con cuestiones puntuales que pegaron demasiado fuerte. Era esperable que hubiese un pequeño salto en estos meses porque es un mes estacional donde los precios suben. Si uno, no lo puedo mostrar, pero si uno mira una serie, por ejemplo, de vestimenta, y para que la gente entienda, supongamos que va al cardiólogo y le hacen un estudio y va a ver que tiene subidas y bajadas en el electrocardiograma. Bueno, cuando uno mira esas subidas y bajadas, los picos hacia arriba, uno mira y en septiembre, de lo que es vestimenta, siempre están esos picos. Marzo y septiembre
tienen esos picos porque son los cambios de temporada. Entonces los cambios de temporada hay. Entonces era razonable. Pero el problema que hay acá está vinculado con que tenemos un piso demasiado alto. Es decir, tenemos una tendencia inflacionaria que ronda el 3%, si podemos decir 2-3%, más 3 que 2. Y esa tendencia hace que cuando haya momentos estacionales los precios arrancan de ahí para arriba. Entonces los saltos son muy importantes y afectan de forma importante también a la tendencia. Eso es respecto a la inflación mayorista. Es preocupante el dato, creo que si no lo fuera no se habrían tomado las medidas que se tomaron y que ya vamos a comentar, pero sí hay que decir, responden a un momento particular de la economía. No así la tendencia inflacionaria que ya tenemos, que eso es algo que vamos a charlar después. Cuando vamos a la parte de los precios mayoristas vienen desacelerándose, si bien en estos meses, de vuelta, que son meses donde suele haber alguna aceleración inflacionaria, venía bajando, venía desacelerándose, acá frenó su desaceleración, no se revirtió la tendencia, pero como que llegó a un piso. Veremos qué pasa después. Pero no parecería que la presión inflacionaria viniese por este lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente también tenemos un tipo de cambio que está bastante planchado, ¿no? Por los controles cambiarios. Pero sí la presión para mí viene por una inercia, por una preocupación respecto a que haya un salto devaluatorio después de las elecciones. Hay una preocupación al respecto. Siempre la hay, pero siempre a fin de año entra como esa idea de que si no se controla la inflación va a haber una corrección del tipo de cambio. Tiene que ver con la dinámica inflacionaria que está enquistada en el pensamiento argentino, entonces uno trata siempre de protegerse, además de que hay una preocupación también, o que probablemente esté, de que esto sea una recuperación de lo perdido del año pasado, me refiero en términos de actividad económica, no digo que sea así, parecería ser una percepción, y que después de diciembre pueda haber o un estancamiento o volver otra vez a caer. Entonces, también genera una preocupación, decir, bueno, esta recuperación vamos a tratar de, valga la redundancia, recuperar los márgenes perdidos el año pasado lo más rápido posible. Entonces, la inflación se acelera. Además de esto, hay un elemento adicional que me parece que tenemos que tener en cuenta, y es el hecho de que Argentina, podemos decir, desde el 2010 hasta acá, en una mirada de largo plazo, no crece. Hemos tenido ciertos momentos de recuperación, pero esas recuperaciones, digamos, son más chiquitas respecto de las caídas. Entonces, cuando uno mira a largo plazo y mira el PBI per cápita de Argentina, el 2010 acá ha caído muchísimo. Y cuando, por ejemplo, miramos lo que tiene que ver con la comparación histórica, y miramos lo que es, por ejemplo, la década del 90, el PBI que tenemos hoy, o que teníamos al año pasado, el 2020, repito, fue un año de pandemia, el PBI per cápita llegó a niveles de la década del 90, es decir, 20 años hacia atrás, ¿sí? Más de 20 años, 30 años atrás, promedio del 95. Entonces, ¿qué pasa? En una economía donde no hay crecimiento económico, y se está tratando de ver recuperaciones, y el salario está bajando tanto, evidentemente va a haber presiones por el lado salarial, y eso genera una presión por el lado de la puja. Pero a mi juicio, y con esto voy cerrando, nosotros venimos con una inercia muy importante. Estos saltos, como digo, pegan muy fuerte porque tenemos un piso demasiado alto de inflación. Tiene que ver con un problema del estadio de subdesarrollo que tiene Argentina, de una industrialización inconclusa, y también tiene que ver con también el tipo de estructura productiva que tenemos y el peso de los alimentos dentro de nuestras exportaciones, y también un poco que ver con no digo que explique la inflación, porque a mi juicio explica más bien los niveles, pero el nivel de concentración que hay en términos de la producción de bienes y servicios también establece un mecanismo de transmisión hacia los precios que lo aceita un poco y hace que sea un poco más rápido. Es un contexto complejo. Muchos analistas están diciendo que para la inflación de este mes va a ser parecida a la del mes pasado, vamos a ver, pero de nuevo, los valores que tenemos son altos, se explican porque tenemos un piso alto, pero hubo un incremento estacional también que justifica un poco el incremento. Veremos qué pasa hacia los próximos meses, pero bueno, estas medidas que se están tomando buscan contener a ciertos sectores, pero todos lo sabemos, no van a solucionar el problema inflacionario de la Argentina.
Muchas gracias, Claudio. Estamos ahora en comunicación con Juan José Pita. Él es economista especializado en industria biotecnológica y economía de la innovación. Recientemente publicó un trabajo en conjunto con otros autores, este trabajo sobre política tecnológica e industrial en el sector biofarmacéutico argentino, que es un tema que la pandemia por COVID-19 ha puesto sobre la mesa en todo el mundo, ¿no? Buenas noches, Juan José. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Gracias por atendernos, por dedicarnos un rato para hablar de este trabajo que publicaron. Gracias a ustedes por invitarme. José, hay una suerte de gran esperanza o apuesta incluso, económico-financiera por el desarrollo de la economía vinculada a la farmacéutica. Siempre la hubo en realidad, es un sector que ha recibido grandes inversiones en los países centrales, pero evidentemente la pandemia y los nuevos avances en materia genética y otros tipos de descubrimientos recientes o de desarrollos recientes están poniendo la lupa en el futuro de la medicina. ¿Cómo ven ustedes Argentina en ese contexto? Bueno, en primer lugar, digamos, quizá lo que hay que entender lo que dijiste es el impacto que tuvo en la industria farmacéutica a nivel global, las nuevas oleadas biotecnológicas a partir de la década del 70, que reconfiguraron el sector, ¿no? Antes estaba muy asociado a lo que denominamos la síntesis química fina, que es la industria farmacéutica más tradicional, por decirlo de alguna manera, y emerge en un sector nuevo que es el vinculado a la biotecnología. Esto en los países centrales, ¿no? Principalmente en Estados Unidos y en otros países centrales. Ahí la Argentina, que tiene una larga tradición en industria química tradicional, sobre todo vinculada a la imitación de drogas, en una época también en donde el marco regulatorio era muy distinto, porque el marco regulatorio cambia fuertemente a partir de la década del 90 y principios de los 2000, con entrada en vigencia de la nueva ley de patente, del acuerdo TRIPS a nivel internacional, de la Organización Mundial de Comercio, que cambia las reglas de juego, que básicamente dificulta la imitación de drogas que sacan las grandes multinacionales de los países centrales. Sin embargo, en ese contexto, la Argentina tuvo tempranamente un grupo acotado de empresas en el sector biofarmacéutico que rápidamente entraron como imitadores tempranos en la primera generación, la primera oleada de productos farmacéuticos biotecnológicos. Estamos hablando en la década del 90. Sin embargo, a pesar de eso y de que en los 2000 se consolidaron algunas empresas y grupos empresarios en este segmento, si uno mira los datos de balanza comercial, ve que a medida que pasa el tiempo Argentina es cada vez más deficitaria y uno se pregunta cómo es posible, siendo que estas empresas que entraron tempranamente incluso se volcaron fuertemente a la exportación. Y lo que sucede es que a medida que algunas de estas empresas iban entrando en la primera generación de estos productos, las empresas multinacionales lanzaban nuevas moléculas, nuevos medicamentos de este tipo, cada vez orientados a segmentos de medicamentos de muy alto precio, de tratamientos como los oncológicos, por ejemplo, que en lo que redundaron es en el aumento del déficit en el sector. Sin embargo, bueno, lo que está planteado en el trabajo, ¿no? Que Argentina y algunos otros países que tengan una base mínima de infraestructura de ciencia y técnica y que cuenten con cierta experiencia en bioprocesos, tienen una ventana de oportunidad transitoria de entrar como imitadores tempranos en este tipo de moléculas complejas de síntesis biotecnológica.
José, ¿y qué perspectivas tienen ustedes? ¿Cómo ven la posibilidad de que Argentina aproveche esta ventana que ustedes dicen temporal? Entiendo de que probablemente por razones regulatorias, ¿no? Sí, lo regulatorio es central, y además tiene que ver, el problema es que no es la biotecnología en general, y en Pharma se ve muy claro, no es que fue un paradigma tecnológico que entró, se consolidó una trayectoria y se conformó una industria que va madurando, digamos, sino que todo el tiempo se van generando nuevas oleadas, primero nuevas oleadas de conocimiento, se va haciendo cada vez más complejo, y nuevas oleadas de productos asociados, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, con las vacunas de distintas plataformas que hay, aparecen vacunas de ARN, de mensajero, algo, son totalmente nuevas de ese tipo de tecnología. Lo que genera es esto, ¿no? Digamos, es transitorio también, porque es una ventana que se va moviendo, y está muy asociado, como bien dijiste, a lo regulatorio, porque se va moviendo la regulación. De hecho, Argentina pudo entrar en una etapa exitosa, más o menos, como imitador temprano a la primera generación, porque todavía no estaba consolidada el esquema regulatorio que tienen las drogas de segunda generación biotecnológica, de muy alto costo, como los anticuerpos monoclonales, que tienen un marco regulatorio mucho más complejo. Exigen, por ejemplo, el desarrollo de pruebas clínicas, incluso para un medicamento imitativo. Ni siquiera estamos hablando para lanzar una molécula nueva a nivel mundial, estamos hablando para imitar algo. Así todo, hay algunos grupos que ya han incursionado en ese segmento. Y ahí está el desafío. El desafío es también, acá nosotros lo planteamos en la nota, la que hace mención, y lo venimos trabajando con el equipo junto a Pablo Lavarello, Graciela Goodman y Mariana Minervini, es cómo se puede, qué posibilidades de política industrial y tecnológica hay para apuntalar a precisamente estas capacidades que están latentes. Y justo te iba a preguntar exactamente eso, digamos. ¿Cuáles te parece que pueden ser las acciones estatales para promover o iniciar un proceso de acumulación de capital, sea público o privado, o una combinación de ambos agentes económicos en el sector de biofarma? Lo que nosotros planteamos es básicamente que lo más importante, digamos, lo más difícil en este sector es poder articular entre distintas áreas de intervención, porque esto lo que tiene es que hay que intervenir, por un lado, en lo regulatorio, donde Argentina tiene que hacer un uso estratégico tanto de su legislación y su regulación de derechos de propiedad intelectual, de manera tal, digamos, de que no se permita el patentamiento de que se denomina de baja altura inventiva. Por ejemplo, las multinacionales tienen estrategia para prolongar la vida útil de una patente, que es haciendo pequeñas modificaciones o cambiando la indicación o la dosificación o cosas así, extienden el periodo de patentes. Argentina, por suerte, tiene una legislación de patentes que en general no permite patentar ese tipo de desarrollo con baja altura inventiva y da espacio para que se pueda adoptar localmente por parte de actores locales, sean privados o públicos, ese tipo de tecnologías. Ahora mismo está la parte aprobatoria, la que vincula el MAT, que en general ha tenido un buen trabajo a lo largo de las últimas décadas, medio de ir acompañando el desarrollo de la industria, ir, si se quiere, elevando la vara, pero en forma paulatina, a medida de que se iban desarrollando las capacidades locales. Eso es muy importante. Y luego también eso tiene que articularse con la generación de oportunidades científicas y tecnológicas. Obviamente tener un sistema de ciencia técnica fortalecido en todo lo relativo tanto a la investigación en biología molecular como la más orientada a desarrollos en farmacéutica, donde Argentina tiene una tradición fuerte. Y la otra, que ahora se ve un poco también como
como un momento de oportunidad en el medio de la crisis del COVID, es aprovechar el poder de la compra pública. ¿Por qué? Porque en este segmento de estas drogas, por ejemplo, el PAMI, por dar un ejemplo, es un actor central, digamos, porque son medicamentos, digamos, que uno no va y no compra como particular en la farmacia, ¿no? Son medicamentos de muy alto costo que están financiados por los grandes compradores del sistema de salud argentino, que a su vez es un problema que está muy fragmentado. Pero la articulación de la compra pública entre distintos actores del sector público, incluso en coordinación con el sector de las obras sociales o de los prestadores privados, puede ser una herramienta muy poderosa para impulsar desarrollos locales en esta área. José, ¿y qué tipo de productos estamos hablando? Porque uno no se termina de hacer una idea exactamente del alcance al que puede llegar la biofarmacéutica, porque, vos mencionabas recién productos oncológicos, pero ¿cuál es el horizonte? ¿Tienen alguna idea, digamos, de cuáles son esos productos? ¿Hasta dónde cuáles son los que existen hoy en día y los que se proyectan a futuro? Bueno, hoy en día ya hay hay desde vacunas hechas con técnicas de lo que llamamos biotecnología moderna, porque en realidad ya de por sí las vacunas son productos de origen biológico, hasta, como vos dijiste, medicamentos oncológicos, hay insulina recombinante, por ejemplo, para tratamiento de diabetes, para hemofilia hay productos biotecnológicos, mucho en segmentos de están por un lado el segmento de oncológico y luego hay muchos segmentos de nichos, de áreas de la salud en donde son enfermedades quizás poco frecuentes, pero en donde los medicamentos tienen un precio muy alto. Por ejemplo, el caso de la hemofilia, que te decía recién un ejemplo. Y así hay muchos otros. Y uno de los problemas, y esto es un problema, digamos, de salud pública, es que las empresas multinacionales han orientado su desarrollo a las áreas más rentables, que muchas veces son estas, y han desfinanciado la inversión por ejemplo, en vacunas, porque salvo hasta el que obviamente cambió el panorama, lo veían como algo poco rentable. Y lo que generaba es un encarecimiento enorme para los sistemas de salud y para el acceso a la población de tratamiento en esas áreas. Entonces, el desarrollo de biosimilares, que vendría a ser algo parecido a los genéricos en los medicamentos de síntesis química, o sea, el desarrollo de imitaciones de productos biotecnológicos, es muy importante porque congenia al mismo tiempo la posibilidad de acceder a un precio menor a ese tipo de medicamentos, de lograr un acceso más equitativo en términos del sistema de salud, con la sustitución de importaciones, la promoción de exportaciones y la generación local de capacidades tecnológicas y la densificación del entramado local de empresas que trabajan en esa área. Claro. Pero bueno, es amplio, ¿no? Porque la biotecnología, además, es una tecnología de base en salud, porque ramifica también a otros nichos como los diagnósticos in vitro. Hay un conjunto amplio que además dan cuenta de la relevancia que tiene de este sector, que va más allá de pensar un producto en general, un producto en particular. Si uno quiere hacer una política aquí, en este área, tiene que pensar que está potenciando a todas las actividades vinculadas a la biotecnología en el área de salud e incluso más allá del área de salud humana. Sí, a mí lo que me da la impresión es que, a diferencia quizás de la farmacéutica química tradicional, esta está mucho más expuesta a los riesgos de una fragmentación, una dualidad, digamos, unas desigualdades en el acceso a los medicamentos mucho más intensas, y que pueda diferenciar, digamos, la calidad de vida o la extensión de la vida de un modo mucho más radical de lo que conocemos hoy en día. Pero no sé, quizás es una especulación. No, totalmente, digamos, es un problema que ha tenido, pero ya no solamente en países, digamos, como en Argentina, lo podemos ver directamente. Ha pasado a Estados Unidos, digamos. El sistema
Si uno mira el sistema de salud de Estados Unidos, ha pasado un poco lo que venís mencionando. Es un problema en los países centrales. De hecho, Europa ha impulsado el desarrollo de biosimilares para abaratar los costos del sistema de salud y acortar esa brecha que se estaba generando. Sí, yo la verdad es que no termino de tomar dimensión, digamos, del impacto que esto va a terminar teniendo en la forma en que concebimos la farmacéutica, los productos farmacéuticos y qué tipo de productos vamos a tener disponibilidad en el futuro, o sea, qué tipo de enfermedades van a dejar de ser enfermedades incurables o que van a cambiar nuestras condiciones de vida o cuántos años vamos a vivir, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es un tema que estamos en la vanguardia y con un impacto que puede ser enorme. Y en términos de insumos, que en una época crítica, ¿no?, de los insumos industriales, este tipo de industria, y en particular en la Argentina, ¿cómo estamos? ¿En qué situación estamos? No, bueno, a diferencia de la industria farmacéutica química, en donde se reestructuró en los 90 y básicamente, digamos, el principio activo que podríamos denominar como la materia prima, por decirlo de alguna manera, del sector, eso se hace muy poco en Argentina, se deslocalizó a nivel mundial, digamos, en China y la India. En la biotecnología todavía está bastante más integrado. Entonces, por ejemplo, Argentina, en donde tiene los grupos que han incursionado en biotecnología en Argentina, los más posicionados y que tienen productos en el mercado, por lo general, tienen integrada la producción de principios activos y de la formulación y llenado dentro de la Argentina. Lo que no quiere decir que hay cuellos de botella en algunas áreas, hay problemas en el escalado industrial, sobre todo para nuevas empresas, por ahí que requieren de tener la posibilidad de hacer un lote piloto a escala industrial para la validación de su producto. Hoy en día hay algunos cuellos de botellas que son muy importantes para tener a la hora de pensar los diseños de política, precisamente. Pero de eso se trata, ¿no? De poder ir completando, digamos, los casilleros para que Argentina cuente con una plataforma para desarrollar el sector. O sea, ¿vos considerás que entonces el papel del Estado en la expansión de este sector es clave, digamos, en este sentido, más allá de las cuestiones regulatorias, sino, digo, poniendo básicamente financiamiento o algún otro tipo de ayuda? Porque además entiendo que las inversiones que hay que hacer en esos sectores deben ser elevadísimas. Sí, digamos, sobre este último punto hay algo importante a destacar. Si bien son elevadas las inversiones que son requeridas, por lo general para estas moléculas de segunda generación hablamos de decenas de millones de dólares, quizás no son tanto como en otros sectores, donde los umbrales, digamos, de inversión quizás en otros sectores son aún más elevados que en este, y eso es una ventaja para aprovechar en la Argentina. En esta fase, digamos, puede ser una ventana móvil, quizás en el futuro sean mucho más elevados, pero hoy en día no son tan elevados y un país como Argentina puede afrontarlos. Pero el Estado, como dijiste, es central en financiar todo lo que es la oportunidad de ciencia y tecnología. Todos los grupos que actúan localmente que han recibido ayuda del Estado por el lado del financiamiento de sus proyectos de I+D. El Estado es importante porque en algunos lados financia a través de la compra pública, digamos, y generando mercado. Así que desde ese lado, digamos, desde el financiamiento, desde ya, que el Estado cumple un rol muy importante. No solamente en la Argentina, pero, digamos, en un país como la Argentina es un punto a tener en cuenta, digamos. José, muchas gracias por la entrevista, muy interesante el trabajo. Bueno, creo que además es muy estratégico poner la lupa en este tipo de sectores de tanto impacto económico, que son de vanguardia, que además están vinculados directamente con la calidad de vida y con las posibilidades de que en un país periférico como la Argentina tenga una política activa para su desarrollo, que después a la larga puede cambiarte, ¿no?, tu calidad de vida o la posibilidad de acceso a la medicina de más alto nivel, en este caso a la farmacéutica, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de contarles el trabajo. Buenas noches. Era Juan José Pita en Economía de Bolsillo. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economía de Bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de Bolsillo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, Lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque podemos trabajar para potenciar el desarrollo de Entre Ríos y el país, estamos juntos. Escon Frigerio, candidato a Diputado Nacional por la provincia de Entre Ríos, Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora es momento de avanzar sin que nadie quede atrás. Con cada entrerriano y entrerriana vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, Lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a tu voto estamos en las elecciones generales. Seguí acompañándonos para conquistar una banca que pelee por un salario mínimo de 100.000 pesos, siempre junto a los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBT. Federico De Marchi, Diputado Nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque podemos trabajar para potenciar el desarrollo de Entre Ríos y el país, estamos juntos. Escon Frigerio, candidato a Diputado Nacional por la provincia de Entre Ríos, Lista 502, Juntos por Entre Ríos. ACDU, Asociación Gremial de Docentes Universitarios. Por un mejor salario, por una mejor educación, por una mejor universidad. Afiliate. Defendamos juntos la Universidad Nacional de Entre Ríos. Afiliate. En Paraná, Carbón 936, teléfono 423-2048. Búscanos en internet y en Facebook. Defendamos juntos los derechos de los docentes de la universidad. ACDU Entre Ríos, CONADU. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, Lista 501, Frente de Todos. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque estamos convencidos que podemos vivir en un país y una provincia con trabajo y educación de calidad, estamos juntos. Escon Frigerio, candidato a Diputado Nacional por la provincia de Entre Ríos, Lista 502, Juntos por Entre Ríos. La UNER está con vos. Estudia en la Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Universidad pública y gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora es momento de avanzar sin que nadie quede atrás. Con cada entrerriano y entrerriana vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galliard, Tomás Ledesma, Diputados Nacionales por Entre Ríos, Lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. 4 de cada 10 entrerrianos son pobres. De la pobreza salimos generando trabajo decente y de forma solidaria. Rossi, candidato a Diputado Nacional por Entre Ríos, Lista 50, Partido Socialista, Podemos Entre Ríos. La UNER está con vos. Entra a carreras.uner.edu.ar y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. En 2022, estudia en la UNER. Universidad pública y gratuita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque podemos trabajar para potenciar el desarrollo de Entre Ríos y el país, estamos juntos.
Es con Frigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas y en las calles conquistamos el aborto legal. Las mujeres y las disidencias tenemos los trabajos peores pagos, las jubilaciones más bajas y sufrimos la violencia de género. Ni un paso atrás frente a la derecha y el ajuste. Con la fuerza de la ola verde vamos por todos los reclamos. Entre Ríos, Nadia Burgos, diputada. Lista 10R, MST 9 Izquierda en el Fil Unidad. Programación 2021 en Radio UNER. Tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, toda la información y el análisis están en Cara y Seca. Juan Pablo Arias y un gran equipo hacen el clásico periodístico de las mañanas con toda la actualidad, Opinión y la mejor música para comenzar la jornada. lunes a viernes, 7 de la mañana. Cara y Seca 2021 por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a tu voto estamos en las elecciones generales. Seguí acompañándonos para conquistar una banca que pelee por un salario mínimo de 100.000 pesos, siempre junto a los trabajadores, la juventud, las mujeres y LGBT. Federico de Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a salir adelante. Enrique Cresto, Carolina Galiar, Tomás Ledesma, diputados nacionales por Entre Ríos. Lista 501, Frente de Todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque estamos convencidos que podemos vivir en un país y una provincia con trabajo y educación de calidad, estamos juntos. Es con Frigerio, candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502, Juntos por Entre Ríos. Hasta las 21:30, Economía de bolsillo por Radio UNER. tu lugar se escucha. Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a meternos ahora con el tema del stock ganadero. Es un tema que nos parece relevante porque tiene que ver tanto con nuestras posibilidades de exportar como con los precios que tenemos en el mercado interno. Y hay un dato llamativo de estos días que tiene que ver con el stock ganadero que cae, sigue cayendo, pero repunta levemente, muy levemente, pero repunta en Entre Ríos y en Santa Fe. En estas dos provincias son las únicas dos provincias donde no ha caído y se ha incrementado un poquito. Hace un par de meses, fue a mediados de agosto, hablábamos aquí en el programa sobre la caída del stock ganadero a partir de lo que fueron los datos finales que daba a conocer el Ministerio de Agricultura y Ganadería en relación a la campaña de vacunación antiaftosa de 2020. Estos datos habían arrojado una caída casi de 1 millón de cabezas en relación a los datos del 2019 y arrojaban un total de 53 millones y medio de cabezas. Ahora el SENASA dio a conocer hace un par de semanas los datos de la primera campaña de vacunación de este año. La campaña de vacunación antiaftosa se realiza la primera campaña en marzo, la segunda en octubre. No se vacuna 2 veces a todos los animales, a los que se vacuna 2 veces eso es un rango etario, a los de menor edad, digamos. Pero bueno, los datos de la primera campaña de vacunación arrojan información sobre el stock ganadero de todos modos. Y durante el último otoño se vacunaron 630.000 animales menos que en la primera campaña del año pasado, lo que da un stock más o menos en torno a los 52 millones de cabezas. De acuerdo a estos datos de la primera campaña de vacunación 2021, el stock ganadero cayó en la provincia de Buenos Aires con 329.000 cabezas menos, en Córdoba 94.000 menos, también en Corrientes, que perdió 45.000 cabezas, Formosa perdió 90.000 cabezas y Santiago del Estero 69.000 cabezas de ganado vacuno menos, mientras que creció en Santa Fe y en Entre Ríos. En la provincia de Santa Fe
se vacunaron 107.000 animales más. Y en Entre Ríos, creció un poquito más, creció bastante menos, se vacunaron 29.000 cabezas más que en la campaña del año anterior. Hay analistas que vinculan esto con la bajante del río Paraná. Iriarte plantea, por ejemplo, que esto habría permitido, lo de la bajante del río Paraná, habría permitido repoblar campos bajos e islas con ganado. Yo creo que... ¿Cómo? No, que sí, que es cierto, digamos, porque si no es difícil de explicar, ¿no? Eso va. Yo creo que puede haber otras, son hipótesis nomás, otras razones pueden tener que ver con que la campaña del 2020 fue muy dificultosa porque se dio en el momento más álgido de la pandemia. Otoño de 2020 fue difícil implementar la campaña de vacunación. Y otra cuestión que, bueno, muy hipotética también, pero puede tener que ver con que se haya vacunado más para que blanquear existencias de ganado que no estaban declaradas ante la posibilidad de acceder a algunos planes de apoyo a la producción que están en juego ahora. Eso es hipotético, pueden ser varias las razones, pero bueno, creció un poco, pero creció. Nos preguntamos, ¿se espera más crecimiento? Y no por ahora, porque según un documento publicado en estos días por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se estima que el stock ganadero a diciembre próximo se ubique exactamente en la misma cifra que el diciembre pasado, o sea, 53,5 millones de cabezas. Para ir cerrando, unos datos en relación a la faena de animales, son datos de FIFRA, que es la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. FIFRA sostiene que este año estaría cerrando con una faena de 12,9 millones de cabezas, esto es un 7% menos que en 2020. Entre enero y septiembre de este año hay una caída del 11% en la faena de vacas. Esta caída se incrementa más en el mes de septiembre con un 19%. Y esto tiene que ver, sí, con las restricciones a las exportaciones de vaca y también con alguna reticencia de los criadores a vender a los valores posteriores a estas limitaciones a las exportaciones. Pero la vaca no es lo único que cae en faena, caen casi todas las categorías en este periodo de enero a septiembre. Los novillitos 7,5% menos, las vaquillonas un 12% menos, también cae la faena de terneros, que cayó un 16%, y la única categoría que no cayó es la de novillos. Alguna cuestión de estas caídas en la faena también se relacionan con el menor destete de este año, la menor tasa de destete, y también con la caída de la actividad de los feedlots, que esta caída está relacionada con el costo de los insumos, ¿no? Del maíz, por ejemplo. Bueno, hasta aquí los datos en relación al stock ganadero y a la faena de animales. Gracias, Ceci, está muy interesante. La verdad es que uno no le presta atención a veces a estos datos estructurales y, como venimos diciendo, cada vez que tenemos problemas con los precios de la carne, todo el mundo empieza a ver el stock ganadero y empieza a preguntarse por qué no hay más, o si no hay más, cómo hacer para que haya, ¿no? Para que haya más, sí. Exactamente. Bueno, Igna, te paso la pelota para tu columna de esta noche. Sí, tengo ganas de charlar con ustedes, en realidad, porque, como siempre, cuando empezamos a hablar del futuro, nos metemos en terrenos más inciertos, y bueno, la probabilidad de errar eleva a 1 casi, ¿no? O a un nivel muy cercano a 1. Pero vamos a darle el honor al FMI, para que erre el FMI, no nosotros. Y algunos datos que además se pueden hacer algunas lecturas más allá de lo estrictamente técnico, digamos, ¿no? Presentaron
las perspectivas para los años 2021, para el cierre ahora, ¿no?, de las proyecciones a 2021 y 2022. Para el resto, todo el mundo, y también hubo un informe particular para América Latina y el Caribe, en donde se analizan, digamos, algunas condiciones más específicas, pero si uno ve el informe general, también puede tomar algunas notas de las observaciones que está haciendo el FMI o que están en los datos, pero que después no aparecen reflejadas en los informes, por una cuestión de criterio de lectura, ¿no? Eso no tiene que ver con nada conspirativo ni nada por el estilo, ¿no? ¿Cuál es el dato que por ahí más salta a la vista para nosotros? Es que primero Argentina tuvo un 2020 de los peorcitos de América Latina, uno de los países más golpeados, y ya venía mal, digamos. El 2019 fue el país que tuvo un 2% de pérdida de nivel del PBI en el 2019, cuando superando ampliamente a cualquier otro país de América Latina y el Caribe. El que estuvo peor que Argentina es el 0,2% de México, abajo en 2019. Argentina perdió un 2% del PBI, que fue la crisis que enfrentamos con el fin del gobierno de Mauricio Macri. Y en el 2020 caímos un 9,9%, casi un 10%, y quedamos, digamos, solamente por detrás de Perú, ¿no? Eso siempre son matizables esos valores, porque depende mucho de la estructura económica que uno tenga, del nivel de protección que uno haya generado, las condiciones de las que parta. Recordemos que Argentina no solamente enfrentaba la crisis del COVID, sino también una crisis de deuda, de la que todavía no hemos terminado de salir. Y eso creo que va a afectar también la previsión de crecimiento futuro. Cuando uno ve el caso del 2021, Argentina es uno de los países que más recupera. No es el que más, porque está por debajo de Chile, por debajo de Perú y por debajo de Colombia y por debajo de otros países del Caribe, pero prevé una recuperación del 7,5%, y recién en el 2023 va a ser el país que más tarde va a llegar a recuperar los niveles del 2019. Y en el 2022, y eso sí es notable, Argentina tiene una perspectiva de crecimiento del 2,5%, bastante por debajo de muchos otros países, aunque en general América Latina tiene una perspectiva de bajo crecimiento para el 2022, del 3%, y finalmente para el promedio 23-26, el FMI proyecta para la Argentina un promedio de crecimiento del 2%, y para la región del 2,4%, ¿no? Argentina estaría un poquito por debajo de la región, lo cual es mucho, ¿no?, en relación a este tipo de perspectivas. ¿Cuál es, en síntesis, que lo que está diciendo el FMI que le va a ocurrir en la Argentina? Es que básicamente América Latina en general va a sufrir un periodo de relativo estancamiento, continuando, digamos, con el estancamiento estructural que viene teniendo hace mucho tiempo, con mayores, eventualmente con algún ciclo, pero prevé fundamentalmente estancamiento, porque un crecimiento del 2,4% es una economía prácticamente estancada, y para Argentina un estancamiento un poquito más intenso, digamos, una economía más estancada aún. Probable eso implica una lectura más general, o sea, cuál es el papel de América Latina en el capitalismo mundial, cuáles los límites que tiene para su crecimiento y cuáles son los limitantes extra que tiene Argentina. Los limitantes extra que tiene Argentina están incluso ligados al propio organismo, es decir, la megadeuda que tenemos de 50.000 millones de dólares, que nos hace el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Así que más le vale que nos traten bien, digamos, porque si no, no le pagamos nada. No somos el principal deudor, y esa deuda pesa sobre nosotros como espada de Damocles, y probablemente se lleven una buena parte de los dólares de nuestros superávit comerciales y de la cuenta corriente en general en los próximos años, que limiten también nuestra capacidad de crecimiento, y que no es nada loco pensar de que eso sea una de las razones por las cuales Argentina tiene una proyección un poquito más baja que la de América Latina.
No obstante, hay que decirlo, hay que tomar con muchas precauciones este tipo de perspectivas, porque están sujetas a muchos supuestos y en general no se sabe muy bien cómo se elaboran, o al menos yo todavía no lo conozco particularmente. Voy a tratar de investigar un poco más en detalle, a ver si encuentro alguna nota técnica que nos indique exactamente cómo se hacen estas estimaciones, en donde seguramente hay muchos datos, modelos, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo siempre hay que tomar algunas decisiones importantes. ¿Y qué es lo que, si uno ve en el resto del mundo, cómo está la cosa de América Latina, digamos, cuál es la perspectiva? Las proyecciones para el Producto Mundial del FMI para el 2021 y para el 2022 son de 5,9% y 4,9%. Así que América Latina estaría casi un punto por debajo de crecimiento en el 2021 y otro punto por debajo en el 2022, ¿no? Perdón, en el 2021 estaría un poquito por arriba y un poquito más de un punto por debajo en el 2022. Sí, 1,9, casi 2 puntos, ¿no? Porque 3 puntos de crecimiento contra 4,9. Lo cual es hay unas dudas que uno puede despertar. ¿Por qué hay dudas? Porque si uno ve las curvas, por ejemplo, de indicadores de actividad a nivel mundial, uno lo que ve es que después de la recuperación del 2020 y los primeros meses del 2021, se produjo en todo el mundo, y en función de una crisis energética, de insumos y de transporte, que tiene realmente un peso enorme y ha tenido un impacto tremendo en las economías más importantes del planeta, en Europa, en Asia y en Estados Unidos, vemos una caída del producto industrial que es realmente significativa, sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre, ¿no? Eso para el producto industrial, pero también se puede ver para el índice de pedidos nuevos, por ejemplo, de manufactura, que venía cayendo relativamente, venía estancándose y empezó a caer fuertemente en estos mismos meses. Lo mismo con nuevas solicitudes de servicios, y el volumen de comercio todavía mantiene una especie de límite, ahí no termina de caer, pero probablemente acompaña el resto de los indicadores como supo hacerlo en el pasado, ¿no? Es decir, que uno ya ve un frenazo realmente significativo en la actividad económica en agosto, en septiembre, en el mundo, a nivel mundial, y al mismo tiempo una perspectiva de alza de algunos precios de las commodities, es decir, sobre todo energéticos, ¿no? Que tiene que ver con muchos aspectos, pero hay aumento de precios de commodities y caída en la actividad económica. Eso recuerda fuertemente a las condiciones de esta inflación de la década del 70, cuando los precios del petróleo aumentaron y aumentaron los precios de los alimentos y hubo un estancamiento fuerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces la pregunta es si no estamos en un escenario en donde estas proyecciones de estimaciones de crecimiento estén incluso por encima de lo que realmente pueda llegar a ocurrir en los próximos años, y si eventualmente las estimaciones de precio de los productos primarios están por debajo de lo que vaya a ocurrir en los próximos años. Y en ese contexto de dificultades, digamos, económicas en el centro, pero con precios de los insumos relativamente altos, puede que las posibilidades de América Latina no sean tan negativas como para encontrarse por debajo del crecimiento mundial. En particular porque América Latina es proveedora fundamentalmente de alimentos y de materiales, y en un contexto de escasez de los mismos puede que eventualmente el continente tenga mejores condiciones para hacer valer, digamos, sus productos en el mercado mundial y ampliar su capacidad de importación de bienes, de insumos y de maquinaria y equipo para incrementar su nivel de actividad económica. Incluso si se dan algunas condiciones de precios relativamente altos de los bienes que nosotros exportamos, es posible que tengamos condiciones para pagar nuestras deudas con muchísima mayor velocidad de lo que se supone.
Pero hay que decirlo, una economía con precios de los commodities altos y estancamiento es una economía en conflicto, como lo fue en la década del 70, y eso introduce también mucha incertidumbre en el mercado de capitales no necesariamente eso es bueno para el mundo. Si uno ve lo que pasó en el último trimestre, precisamente con la inversión, nuevamente la inversión real cayó en el mundo, a pesar de que otros gastos, digamos, tanto el consumo privado como en general otros gastos aumentaron, pero con una caída de la inversión relativamente importante que hizo situar, digamos, la demanda total en prácticamente un estancamiento, haciendo que el segundo trimestre del 2021 haya un crecimiento cero a nivel mundial. De modo tal de que hay que tomar con pinzas las previsiones del FMI. Estamos en un momento relativamente crítico de cambios de tendencia y hay que ver para dónde pueden disparar. Quiere decir que los precios de los commodities van a aumentar sí o sí, que va a haber aumento de la valorización de los productos que exportamos. No necesariamente. Las cosas pueden cambiar, puede venir un periodo, digamos, de reacomodamiento de las cadenas de suministro, unas mejores, más humedad, lluvia con un niño que mejore la productividad agrícola y haga bajar los precios de los alimentos. Es muy cíclico ese mercado y por lo tanto podemos encontrarnos con que tenemos precios muy bajos, con un contexto de tasa de interés alta y bueno, eso nos va a poner en una situación otra vez muy crítica y probablemente con caídas de Producto Bruto. Pero bueno, en todo caso, todavía la moneda está en el aire, se está desarrollando, digamos, es un proceso de transformación económica, digamos, de reorientación económica que está en pleno desarrollo y hay que estar muy atento a cómo evolucionan estas cuestiones, ¿no? El precio relativo de los bienes que nosotros exportamos, la demanda y la actividad económica que puede haber en el resto del mundo y el valor, ¿no?, que América Latina puede darle a sus propios productos para poder financiar su propio crecimiento. Así que hasta acá el informe, digamos, no hay nada concluyente, pero hay que tener en cuenta que el FMI no siempre, digamos, da el clavo con sus proyecciones, ¿no? Hemos tenido, normalmente corrigen cada tanto tiempo, cada algunos meses, yo no sé cada cuánto presentan las perspectivas, pero siempre hay alguna corrección. Por ejemplo, respecto de la anualizada del 2021, hay un 0,1 de corrección a la baja, se esperaba un 6% y ahora se espera un 5,9% y así, digamos, ¿no? Siempre hay correcciones. En el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, hubo una corrección hacia la alza, se aumentó un poquito el producto, la tasa de crecimiento del 5, y algo al 6,3, un aumento del 0,5, y para el 2022 se preveía un 3,2 y ahora pasó a ser un 3, ¿no? Entonces hay que estar atento a esas previsiones, a esos ajustes, digamos, ¿no? Pero por ahora tenemos lo que tenemos. Muchas gracias, Igna. Incertidumbre tenemos. Tenemos incertidumbre, pero hay algunos datos que ya nos dan pauta de por dónde pueden ser los caminos que va a tomar la economía mundial. Es decir, crisis en los sectores de insumos y limitantes, digamos, para el crecimiento. Pero eso puede significar eventualmente un aumento de los precios de los commodities para América Latina, ¿no? Se nos terminó el tiempo por esta noche. Ignacio, Claudio, como siempre, un gusto encontrarnos en el aire de la UNER. Igualmente, un gustazo y nos veremos la semana que viene. Saludos, hasta luego. Bueno, cerramos por hoy entonces, será hasta el próximo jueves, como siempre, a partir de las 20, para encontrarnos con más economía de bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Chau.
Economía de bolsillo. Economía de bolsillo. Promediando la semana. Le damos una vuelta más al análisis de la política y la economía en la radio de la universidad. Un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR.